Muy buenas noches para todos los oyentes, quienes están en casita, siguiendo el estudio del Deuteronomio, quienes van en sus transportes públicos, que también están en este momento en sintonía con la emisora Minuto de Dios. Pues bienvenidos, bienvenidas. También a los estudiantes, graduados del programa de Ciencias Bíblicas. Un saludo fraterno. Estamos estudiando el libro del Deuteronomio con el profesor Miguel Camelo, profesor del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano. Ha sido un recorrido bastante interesante por el libro del Deuteronomio. Pues yo creo que sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida al profesor Miguel para continuar con este estudio que está realmente muy apasionante. Profesor Miguel, bienvenido. Elizabeth, buenas noches a todos nuestros escuchas de este programa, a nuestros estudiantes del programa de Ciencias Bíblicas, egresados, las personas interesadas en conocer y estudiar la Sagrada Escritura. Bienvenidos, estamos leyendo y estudiando el libro del Deuteronomio. La semana pasada habíamos iniciado un recorrido que habíamos titulado Subir al Monte del Señor, y hoy vamos a darle la continuidad a este segundo programa. Claro que sí, así es. Entonces, el programa pasado se tituló Subir al Monte del Señor, parte 1, porque el profesor Miguel nos hablaba pues de todo este capítulo que va desde el 1.19 hasta el 3.29, pero que él fue dividiendo en partes para poder ir abordándolo. Entonces, una de las cuestiones que decíamos es que a partir de este momento el pueblo está en marcha. Eso nos lo dice ahí el versículo 19. Empieza porque hay unos verbos importantes: salimos, cruzamos, o sea, el pueblo ya está en marcha. Por otro lado, decíamos que el Señor es el verdadero guía y líder del pueblo, y que la marcha está en manos del Señor. De esas divisiones que el profesor Miguel nos planteaba, decíamos que había una sospecha entre los versículos 22 y 25, porque del 19 al 21 el Señor les había dicho que subieran, estaba el mandato, ¿no? Que subieran, que poseyeran la tierra, y estaba la tierra prometida, era una buena tierra, una tierra de buenos frutos, una tierra excelente para construir el proyecto de pueblo, el proyecto que Yahvé, al que Yahvé les había invitado. Entonces, hace 8 días estábamos hablando de la sospecha, versículos 22 y 25, donde el pueblo, no obstante, a pesar de el mandato, a pesar de saber por la experiencia que Dios había estado con ellos en el desierto, sin embargo le plantean a Moisés que ellos quieren ir. ¿Por qué no envías personas que vayan y reconozcan la tierra? Pues no obstante, ¿no? Vale la pena. Y Moisés accede a eso. Luego, cuando ellos vienen de vuelta, y vienen con todo el informe de la tierra buena, pero aparte de eso los frutos grandes, gigantes en la tierra, se apodera de ellos un temor, y este temor está entre los versículos 26 y el 28. Luego viene una tercera parte, que es en la que vamos a entrar hoy, una cuarta y una quinta parte. Entonces la tercera parte o la cuarta parte es la incredulidad. Entonces, sospecha, temor, incredulidad, en los versículos 29 al 33. Entonces yo creo que me voy a permitir dar lectura para recordar un poquito de qué venimos hablando, del 29 al 33, para entrar en esta siguiente parte. Dice de la siguiente manera: yo os dije, no os asustéis ni le tengáis miedo. El Señor que va delante de vosotros combatirá en favor vuestro, lo mismo que le habéis visto hacer en Egipto y en el desierto, donde el Señor tu Dios te sostenía como un padre sostiene a su hijo, durante todo el camino recorrido hasta llegar aquí. Uno de vosotros confió en el Señor vuestro Dios, el cual iba delante de vosotros para buscar los lugares en donde acampar. De noche os señalaba el camino con fuego, y de día con una nube. Profesor Miguel. Bueno, en esta cuarta sección que estamos introduciendo, empieza un planteamiento de una circunstancia muy singular, porque ante la experiencia Dios que les ha enviado y les ha invitado a subir, pues ha habido esa dificultad de no creer, una increencia. Y fíjese que Elizabeth, que Moisés en el texto le está invitando al pueblo a no tener actitud cobarde, ¿sí? A no tener miedo. ¿Por qué? Porque ellos tenían miedo, ¿no? Ellos tenían como algo que no les dejaba creer. Y aparece en los versículos 30, 31 y 32
y 33, varios aspectos que son muy importantes. En primer lugar, en este segmento, 3 veces aparece el nombre de Yahvé con la descripción Yahvé vuestro Dios, en el 30, en el 31 y en el 32. 3 veces aparece esta frecuencia que es bastante importante, y una secuencia de verbos, ¿no? La marcha, la primera que enuncia, ¿no? Que Dios va a combatir, ¿no? Junto al pueblo o a través de estas realidades para favorecer el pueblo, como lo hizo en ¿dónde? En Egipto, esa experiencia de el Éxodo, ¿cierto? La retoma, ¿no? En la memoria actual de Israel para decirle que él también va a interceder. Fíjense que aquí nos presenta un argumento interesantísimo, porque la figura de Dios es de ese Dios potente que es un guerrero en estas circunstancias de dificultad, llamémoslo así. Y fijémonos que a pesar de esa experiencia que tiene un antecedente en Egipto, los hijos de Israel no le creen a Dios. Miren el primer aspecto, ¿no? Él se muestra como un guerrero valiente, que está junto al pueblo, ¿no? En la marcha, afrontando todas las realidades, y a él no le creen. Y después en el versículo 31 dice el texto que ha visto cómo en el desierto el Yahvé, tu Dios, te ha llevado, y mire la figura, una figura bellísima, una figura paterna, como el hombre que lleva a su hijo a lo largo del camino del recorrido. Entonces aquí se juntan dos cosas que son bien hermosas. Una, identificar a Dios como guerrero, y en esta otra como un padre amoroso que cuida, que protege todo el recorrido, todo el periplo del pueblo de Israel. Ay, qué interesante, profesor Miguel, porque hay dos figuras, dos metáforas, si se quiere, para hablar de Dios. El pueblo fue construyendo, a partir de su experiencia y del actuar de Dios en medio de ellos, fue haciendo una lectura de Dios. Entonces el primer elemento que tú nos resaltas es una primera lectura, y es como guerrero, ¿no? Es ese guerrero que lo sacó de la tierra de Egipto, que hizo hazañas. Es una forma de entender esa hazaña salvadora de Dios, valga la redundancia, del éxodo, ¿no? De la liberación. Ese es un Dios poderoso que podría haber liberado probablemente de otra forma, pero las hazañas que el pueblo fue leyendo y que fue experimentando, es lo que hace que ellos hagan una lectura. Esa es una lectura teológica, y mira que es que me llama la atención esa lectura teológica que hacen acá del Dios guerrero, pero de esa otra imagen metafórica también tan bonita, que es ese Dios Padre que los provee, ¿no? Que va con ellos y que les proveyó, y la protección, no solamente la protección, sino que les proveyó alimento y les proveyó agua a través del desierto. Entonces, esa lectura teológica, pues digamos que nosotros habíamos visto en el programa pasado que frente al temor, frente a la sospecha y al temor, ellos habían hecho una lectura antiteológica, decíamos, ¿no? Una lectura anti-éxodo, porque dijeron, porque tú nos aborreciste, nos trajiste por el desierto. Pero es interesante que luego aquí se retoma en estos versículos esa otra teología, porque esa realmente debe ser la teología, no el temor y la rebelión de no querer subir, porque es que el temor y la rebelión se puede prestar para hacer una tierra fértil para plantear una teología destructiva, que es lo que dice el versículo 27, ¿no? Es una antiteología, como decíamos, y tú nos lo resaltabas en el programa pasado, es esa falta de fe, porque su confianza también estaba puesta estaba puesta en prueba, digamos, ¿no? Frente a la tierra que estaba delante de ellos. Entonces me parece interesante resaltar esa antiteología, pero ahora esta teología que está acá, porque esa tiene que ser la verdadera teología. Es el Dios guerrero, el Dios que pelea por nosotros, el Dios que nos libera, pero también el Padre que nos acoge, el Padre que nos ama y el Padre que provee en medio del desierto.
Mira, Elizabeth, cómo es de bonito estos versículos 30 y 31, porque aquí está mostrando la real y auténtica identidad del Señor. Está citando aquí el libro del Éxodo, por allá en el capítulo 15, del 3 al 18, muy significativo, porque dice que Yahvé es un guerrero y su nombre es el Señor, ¿no? Entonces, para que no se cambie, no se tergiverse la identidad de ese Dios amoroso que está acompañando al pueblo. Y además que la empresa, ¿no? La búsqueda de esto que se va a dar en el pueblo está garantizada por la presencia de Dios, como ese Dios guerrero, ¿no? Que genera ese fruto, ese triunfo final significativo, y por eso tiene correspondencia pues al nombre de Dios. Y además, no solo eso, sino que Dios es todopoderoso, que podía haber liberado, ¿no? Como mencionábamos, al pueblo de Israel de alguna manera del éxodo de Egipto, sino que además incorpora otra figura. Voy al siguiente versículo 31, donde la figura del Padre también está citando por allá al profeta Oseas en el capítulo 11:1, donde es ese Dios amoroso que provee las necesidades de su Hijo, ¿cierto? Y ahí tendríamos que conectarnos con toda la literatura que está presente en el Antiguo Testamento, como en los Salmos, por allá en el Salmo 23, que es la mejor expresión de la poética y de la teología, donde muestra quién es el Dios, ¿no? Es el Dios que es el pastor, que provee, que prepara un banquete ante los ojos del enemigo. Entonces, realmente aquí vamos a encontrar unas claves fundamentales para saber con quién se está tratando, quién es Dios, cuáles son los efectos de su presencia y de su actuar. Que debieran haber sido, ¿no?, suficientes para que el pueblo subiera, para que el pueblo tomara en posesión la tierra prometida. Sin embargo, en estos versículos se resalta, en el último versículo de esta siguiente parte, dice el versículo 32, sin embargo, ninguno de vosotros confió en el Señor vuestro Dios, el cual iba delante de vosotros con algunas señales, ¿no?, de día y de noche, pero se resalta la incredulidad. Por eso esta cuarta parte se llama incredulidad a pesar de. Sí, a pesar de que conocían la identidad de Dios, el actuar de Dios, ¿no?, las campañas en las que habían sido triunfantes, no le creían. Y además mire que en el versículo 33, para conectar la idea que estabas presentando, Elizabeth, muestra la importancia de ese Dios guerrero, de ese Dios Padre, además de esa presencia a través de la nube, ¿no? Nube que acompañaba al pueblo de día y de noche, ¿no? Entonces, protegiéndolos, iluminándolos, no dejándolos que se los carcomiera el sol radiante, sino que esa presencia era constante día y noche, ¿no? Por lo cual quienes conocieron esta experiencia debían haber promulgado la confianza en Dios, pero particularmente en estos episodios lo que se da es todo lo contrario, una desconfianza del actuar de Dios. Una antiteología, como veníamos diciendo, ¿no? A pesar de... hay algo que me llama la atención y quizás, porque uno se preguntaría, bueno, pero ¿por qué habiendo tenido una experiencia como la que tuvieron, habiendo tenido, no sé si llamar las pruebas, de pronto no, pero como esas señales tan fehacientes de la presencia de Dios en medio de ellos, de haberlos sacado, de haberlos liberado con hazañas, de haberles provisto durante el desierto? Y entonces me pregunto, eso es propio de nosotros los seres humanos, ¿no? Porque la pregunta sería, ¿por qué no le creyeron teniendo la experiencia? ¿Sería que pudo más el haber escuchado que era una tierra de gigantes? ¿Pudo más el haber visto quizás unos frutos grandes? ¿Qué pudo más para que no le hayan creído a Yahvé? Pensaríamos que la incredulidad tiene diversas connotaciones, ¿no?
y una de ellas indudablemente es la desobediencia. Al no aceptar la imagen o la figura de este Dios proveente, indudablemente entonces este Dios nos va a engañar, nos va a defraudar, no nos va a permitir o no nos va a ayudar para que seamos capaces de subir en la montaña a aquella empresa que se le ha propuesto. Entonces, al no creerle, el tema es de no creer, ¿no? Como no le he creído, pues entonces, ¿cómo le voy a obedecer? Entonces, indudablemente, eso tiene un efecto que es lo que vamos a decir o lo que vamos a ver como consecuencia de esa desobediencia, de esa terquedad, que se va a dar una derrota. La obra, la empresa que se va a tomar, pues no va a tener ese triunfo que se espera, y por el contrario, lo que van a recibir es un castigo fruto de esa incredulidad, de esa desobediencia dada a Dios. Entonces yo te invitaría a que pues pasemos al siguiente segmento, donde los versículos 34 al 39 nos muestra esa experiencia del pueblo que no le cree y los efectos de esa incredulidad. Bueno, entonces vamos a leer los versículos 34 al que me dijiste, al 41. Al 39. Al 39. Dice: el Señor oyó vuestras palabras, montó en cólera e hizo este juramento: ni un solo hombre de esta generación perversa verá esta buena tierra que yo juré dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefoné. Este la verá, y yo le daré a él y a sus hijos la tierra que ha pisado, porque ha seguido fielmente al Señor. Por culpa vuestra el Señor se irritó incluso contra mí y me dijo: tampoco tú entrarás en ella. Será tu lugarteniente Josué, hijo de Nun, quien entrará. Infúndele fuerzas, pues será él quien habrá de poner a Israel en posesión de la tierra. Y vuestros niños, los mismos que vosotros creíais presa de los enemigos, vuestros hijos que todavía no tienen uso de razón, estos serán los que han de entrar, a ellos les daré en propiedad. Mire qué significativo en este versículo 34, cómo Dios se ofende, digámoslo así, escucha, ¿qué es? Esas expresiones de desconfianza, ¿cierto? Eso que decíamos arriba, de que se negaron, de que fueron rebeldes, de que murmuraron y que no le creyeron. Entonces le dicen: no sean cobardes, no tengan miedo. No, pero yo qué le voy a aceptar, qué le voy a obedecer, eso que nos está diciendo. Entonces Dios escuchó, ¿no? Oyó ese rumor, esa murmuración, ¿no? Y eso hizo que para Dios Él encendiera en cólera, y además que jurara que aquellos que eran de esa generación no iban a entrar en posesión de la promesa. Mire, muy particular. Y ahí también llevó efectos Moisés, porque él era el líder de ese grupo, y van a recibir el efecto de que no van a ver la posesión de la tierra. Sí, es interesante, porque uno podría preguntarse, bueno, Moisés, todo lo que hizo fue ese siervo fiel en toda esta empresa de libertad, en toda esta empresa de liberación. Sin embargo, encontramos aquí a un Moisés que de alguna manera se queja, ¿no? Un Moisés que, o sea, se queja contra el pueblo, porque finalmente el tema de no entrar a Moisés en la tierra prometida, porque su generación no entra, y es ese hoy, si se quiere, que le tocó vivir a Moisés, y es precisamente de no entrar en la tierra que tan anhelada pues había sido, ¿no? Y que Moisés sí creyó desde el primer momento. Él condujo al pueblo y él sí sabía para dónde iba. Sin embargo, es interesante que el mismo líder no entra a la tierra. Quizás uno podría preguntarse, ¿sería que la empresa de Moisés llegaba hasta ahí? ¿Cómo pudo afectar la actitud del pueblo de cerrazón, de
de temor, de incredulidad, de decir no vamos a subir, ¿cómo pudo afectar a ese líder? ¿Cómo nos podrías como decir en estos minutos antes de salir a la pausa? Porque es muy cuestionante, ¿no? O sea, él era el líder y porque él tampoco puede entrar. O sea, ¿cómo se dio ese efecto negativo también en la no permisión de que el líder entrara a la tierra prometida? Pues indudablemente es el efecto de esta actitud de desobediencia que incluye o que incorpora también al líder. Pensaría uno que él se salva, y Dios mismo le está diciendo a Moisés que incluso tú no entrarás en la tierra. Sí, es muy complejo porque Moisés siempre fue fiel a Dios, y es muy complejo pensar que por culpa, yo no sé si decirlo así, pero por culpa del pueblo, por todas sus actitudes, como que también, porque recordamos, si miramos hacia atrás, recordamos que Moisés en un momento, él no glorificó a Dios, ¿no? Él ya como que también estaba cansado de las quejas del pueblo, nos hubieras sacado, nos sacaste para morir acá, nos hubieras dejado en Egipto, pero finalmente en algún momento Moisés también como que cansado de tanta queja, en vez de hablarle a la peña como Yahvé le había dicho, lo que hizo fue golpear la peña, como que de alguna manera él y su generación, bueno, no sé cómo, es muy cuestionante, no sé cómo entender por qué Moisés no pudo entrar si él no tuvo la culpa, diríamos hoy muy coloquialmente. Pero sí podríamos hablar del concepto de responsabilidad, una responsabilidad que es compartida y que es asumida por el que tiene el liderazgo de esa empresa. Entonces podríamos decir que Moisés acompañó hasta en eso a la generación que le tocó vivir, con la que le tocó vivir, ¿no? Porque ese pueblo no quiso vivir de acuerdo a los principios del documento, de la instrucción, y entonces el líder también va a permanecer fuera. Pues bueno, es interesantísimo. Vamos a dejarlo acá en esta primera parte, vayámonos pensando en esto, y bueno, después de la pausa entonces continuamos. Muy bien, bueno, después de esta corta pausa, vamos a continuar en este relato que es bastante cuestionador, pero también interpelador, ¿no? Entonces, en la primera parte veíamos que estábamos hablando de la primera, segunda, tercera, de la cuarta parte de la división de esta perícopa, y la cuarta parte se ve en los versículos 29 al 33, que se habla de la incredulidad del pueblo a pesar de tener la experiencia de los cuidados y de la protección de Yahvé, pero también de pelear por el pueblo y de sacarlos con grandes hazañas a libertad. Pero luego veíamos que eso tuvo una consecuencia, y esa consecuencia fue el enojo de Dios. Leímos en los versículos 34 al 39, que sería la cuarta, la quinta, la sexta parte, ¿no? Pero que se ve parte pues del enojo de Dios. Y se planteaba, o el profesor nos planteaba, cómo eso tuvo, esa incredulidad desembocó en una desobediencia. Entonces, la incredulidad y la desobediencia fue sinónimo de desobediencia y sinónimo de rebeldía en el pueblo, pero que eso de alguna manera también arrastró, por qué no decirlo así coloquialmente, arrastró al líder para que el líder, en este caso Moisés, tampoco pudiera entrar a la tierra prometida. El líder Moisés pues fue quien tuvo que vivir la generación de ese momento, y él como líder y como responsable de su grupo, dijéramos, por ese pueblo que no vivió de acuerdo a los principios del documento de la ley, del documento de la alianza, pues él también tuvo que permanecer fuera. Entonces, bueno, es un pequeño resumen de lo que vimos en la primera parte. Vamos a seguir en esta segunda parte, profesor Miguel. ¿Cómo continuamos? Bueno, yo quería hacer como un énfasis en algunos verbos de particular importancia dentro de esta porción. Me fijaba en primer lugar en el versículo 34, en el verbo jurar, que también vuelve y aparece en el 35 como acción de Dios.
como fruto o consecuencia de esa desobediencia, Dios mismo se jura, ¿no?, a sí mismo, ¿no?, sobre los efectos de esa desobediencia. Después vemos también el verbo ver en el 35, en el 36, como el efecto, la consecuencia, uno para los que son desobedientes y a una figura, excepto a Caleb, ¿no?, al cual sí le garantiza la entrada o la posesión a esa tierra, muy particular, porque Caleb, al contrario de todos los que fueron desobedientes, él fue obediente, muy particular. Y también el verbo dar, en el 36, yo le daré, en el 38, porque él es quien le dará posesión a Israel, está hablando de Josué. Y también en el 39 va a hablar del verbo dar, ¿no?, a ellos les daré. ¿Qué les va a dar? La posesión, la tierra. Y 2 veces aparece el sustantivo tierra, en el 35 y en el 36, anunciando hacia dónde va la promesa y el cumplimiento de la promesa, que era la incorporación o el dominio de la tierra que llamamos la tierra prometida. Entonces aquí estamos visualizando los verbos que son singulares e importantes, y con estos les voy a invitar a que leamos o miremos del versículo 40 al 43 la siguiente sección. Bueno, entonces del 40 en adelante dice de la siguiente manera: nosotros volveos y partid hacia el desierto, camino del Mar Rojo. Entonces me respondisteis: hemos pecado contra el Señor nuestro Dios. Iremos y combatiremos como el Señor nuestro Dios nos ha mandado. Tomasteis cada uno vuestras armas y os dispusisteis a subir a la montaña. Pero el Señor me dijo: diles, no subáis ni combatáis, para que no os veáis derrotados por vuestros enemigos, pues yo no estoy con vosotros. Os lo dije, pero no me escuchasteis. Os rebelasteis incluso contra la palabra del Señor, y con aires de grandeza subisteis a la montaña. Los amorreos que vivían en la montaña salieron a vuestro encuentro, os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir hasta Jormá. Al regreso llorasteis ante el Señor, pero el Señor no escuchó vuestro lamento, ni os prestó atención, y os visteis obligados a permanecer tanto tiempo en Cades. En la montaña de Cades. Mire qué significativo, porque aquí como que ellos ya quieren, pero ya no es tiempo de querer. El efecto es este. Entonces mira como que un retroceso, un devolverse hacia atrás, y aunque ellos quieren, supuestamente que les había mandado Dios en los primeros versículos, les había dado la orden de subir, ¿cierto? Subir en la montaña. ¿Qué hacen ellos? Negarse, rechazar, murmurar, ¿no?, rebelarse, llamémoslo así, de esta manera, y resulta que ahora cuando ya quieren, ya no es el tiempo oportuno, ya no lo deben hacer. Y muy significado en estos versículos del 41 al 43, la expresión del versículo 42, cuando Dios declara formalmente, díganles que ya no suban, ya no combatan. ¿Por qué? Porque yo ya no estoy en medio de ustedes. Miren la expresión tan fuerte y el apartamiento que tiene Dios en esas actitudes y estos comportamientos de no creer, de no obedecer, por lo cual ya los efectos de esas acciones son tardías. Ya no es el lugar, ya no es el momento, ya no es la instancia, y Dios se declara aislado, separado. No me escucharon, no me dijeron, bueno, pues yo los dejo que bailen su fiesta solos, ¿cierto? Triste y fortísimo la experiencia de Dios. Sí, muy fuerte. Me parece que toda esta porción que hemos venido leyendo desde el programa pasado, desde el 1:19 hasta el versículo 46 que acabamos de leer, creo que hay unas oposiciones o unas contraposiciones bastante interesantes y que se resaltan, porque tenemos a un pueblo que en un primer momento no quiere subir, y eso es sinónimo de desobediencia y rebeldía. Pero después vamos a tener a un pueblo que ahora sí quiere subir cuando Dios ya le dice que no, porque no es el momento como tú le dices. Pero resulta que ese sí querer subir ahora otra vez es sinónimo de desobediencia, es sinónimo de terquedad. Entonces el pueblo, vamos viendo que el pueblo
finalmente él va construyendo de acuerdo a lo que tiene delante de sus ojos, porque aquí también otro verbo que tú resaltabas y que me parece importante es la contraposición entre qué miró el pueblo, una tierra de gigantes que le produjo temor, qué miró Caleb, porque Caleb es un personaje que aparece acá que él también vio, pero él vio de manera distinta, mientras que unos hicieron una lectura distinta de la tierra, Caleb también vio, también escuchó, hizo una lectura muy diferente, por eso él sí pudo entrar a la tierra prometida. Me parece que esas contraposiciones, esa descripción, esa caracterización, bueno, habría mucho que decir porque sería muy interesante caracterizar a los personajes y mirar en esos verbos la actitud del pueblo, pero esos mismos verbos la actitud de Caleb, ¿no? Sí, muy importante ver que Caleb se conforma como una excepción a ese comportamiento que estaba teniendo el pueblo. ¿Por qué? Porque resulta que les habían mandado subir y no quisieron. No aceptaron las palabras, los mandatos, las explicaciones de Dios, y ellos como que se apartan de esas descripciones, de esas cosas que ha mandado Dios. En cambio Caleb sí obedeció, sí aceptó, sí vio. Mire, el verbo es interesante porque dice, él verá, ¿cierto? Él verá a él y a sus hijos en la tierra que Dios ha prometido, ¿cierto? Y además es el único de esa generación, ¿cierto?, que acató el mandato de Dios. Entonces mira la connotación tan particular, mientras que los demás ahí se declaran en el 41, hemos pecado contra Dios, no hemos obedecido, entonces ahora sí subiremos, así pelearemos, y le dicen, no, ya no, porque lo que van es a perder el efecto de la desobediencia. La derrota, ¿no? Van a ser derrotados creyendo que ahí sí, que van a obedecer a Dios. Lo que pasa es que están mostrando otra actitud de desobediencia, ¿no?, de enojo a Dios, y por eso Dios mismo ya no quiso escuchar. Mientras, mire la actitud, hay un paralelismo. Cuando Dios le hablaba al pueblo, el pueblo no quería oír. Ahora es Dios el que no quiere escuchar al pueblo, ¿no? Una realidad humana bien significativa, sí, porque en algo nos parecemos, ¿cierto? Sí, bastante, diría yo. Sí, bastante. Siempre queremos construir esa nuestra manera y no a la manera de Dios. Y cuando queremos construir a nuestra manera, terminamos chocando con nuestra propia fragilidad porque no escuchamos la voz de Dios. Y entonces, al querer hacerlo así, yo creo que también cuando Dios les dice, no, ahora no voy a estar con ustedes se van a devolver y se van a quedar un largo tiempo en Cades Barnea. Es una generación, pero me llama la atención lo que tú estabas afirmando, o sea, ahora es Dios el que no escucha, ahora es Dios el que no los ve, ahora es Dios el que no escucha el lamento, ni tampoco presta atención al pueblo. Y entonces, finalmente, ¿qué tienen que hacer? Ya han tenido una derrota, pues tienen que devolverse a Cades Barnea porque no hay nada más que hacer. O sea, ya se dieron cuenta también que Dios no estaba aprobando la manera en cómo ellos querían entrar a la tierra. Eso es interesante, porque es que entrar a la tierra, una tierra de bendición, tiene que ser bajo los principios de Dios, para que pueda hacerse una buena construcción de pueblo. Pero en querer entrar a la tierra, no bajo los principios y la instrucción que Dios les había dado en el desierto, sino de acuerdo a sus propios principios, eso es definitivamente caótico. Fíjate que quería resaltar aquí del versículo 43 el verbo escuchar, porque aquí serán las dos posibilidades, ¿cierto? Dios que rogaba y pedía y mandaba y no le querían escuchar, mientras que cuando se voltean las cosas, el que no quiere escuchar es Dios. Mire el verbo escuchar. ¿Y por qué? Porque el pueblo actúa por rebeldía, por arrogancia, ¿cierto? Y no acepta la figura de ese Dios que ha actuado, que ha hecho, ¿no?, que los ha acompañado, un Dios guerrero, un Dios Padre. Ellos no han aceptado estas figuras tan profundas de la acción de Dios, por lo cual el efecto o la consecuencia es ese apartamiento y el que ya Dios no quiere escucharlo. Es significativo. Sí, claro, es significativo que ahora sea Dios el que no los quiere escuchar. Ellos habían hecho una lectura antiteológica del actuar de Dios, pero también vemos que
que en los versículos 30 y 31 aparece aparentemente, digamos, bueno, esas dos imágenes metafóricas que tú ya nos habías mencionado de un Dios guerrero y padre, y que finalmente Él los había sacado. ¿Para qué? No es que Dios los odie, realmente no los odia. La salida de Egipto no fue para destrucción del pueblo, sino fue para libertad y vida, pero tenía que ser de acuerdo a los parámetros de Dios, volvemos a decir, porque el egoísmo humano siempre se enfrenta a querer hacer las cosas a su manera, pero Dios no quiere que se hagan así, por eso ya no suban, porque uno preguntaría, bueno, ¿por qué ya no suban? Y claro, es porque el pueblo ya lleva otra actitud. Ya, ¿cómo va a entrar a una tierra prometida a partir de la desobediencia? ¿Cómo va a entrar a una tierra prometida a partir de la incredulidad? ¿Cómo va a entrar a una tierra prometida a partir del temor, a partir de no creerle a Dios? Pues es imposible entrar a poseer una tierra y hacer una construcción de pueblo con esos presupuestos, ¿no? Bueno, y entonces yo quería recalcar junto a este verbo escuchar o no escuchar, ¿cierto? Otro paralelismo muy significativo que encontramos en todo este episodio, que es el verbo mirar. Este verbo mirar lo vemos en el versículo 19, en el 30, en el 31 y en el 36, con una particularidad. El pueblo, por desobediencia, se encegueció. El pueblo no aceptó, no quiso ver, ¿cierto? Las obras, las acciones, lo que pide Dios, y el pueblo se encegueció y permaneció o quiso mirar otras cosas distintas. Mire que su mirada se tergiversó, llamémoslo así, y que no vio la promesa de Dios y las características de la tierra, que era una tierra buena, ¿cierto? Entonces esa ceguera hacia Dios se convirtió en una ceguera contra el pueblo mismo, en efecto. Y entonces por eso la particularidad de Caleb que estábamos mencionando, porque él sí vio, ¿cierto? Y por eso él verá, ¿cierto? Y Dios vio su fidelidad y le abrió las puertas para que él sí disfrutara de esa tierra prometida. Entonces el efecto de los que se apartaron y fueron contrarios al querer de Dios, pues va a ser el que no van a ver, ¿cierto? Esa tierra que es la tierra prometida. Sí, esos verbos que tú estás señalando, o el verbo que estás señalando del mirar, fue lo que los llevó a hacer esa antiteología, ¿no? A que ellos declararan en algún momento que Dios los aborrecía, que Dios no los quería, y no lograron, precisamente por no ver y por la sordera y por esa ceguera, como tú dices, distorsionaron la actividad teológica, o sea, no hicieron una buena interpretación del actuar de Dios en medio de ellos. Entonces esa fue la antiteología que hemos estado resaltando desde el programa pasado, y es el aborrecimiento de Dios, pero no, realmente no fue eso, porque luego en Deuteronomio, en capítulos posteriores, se va a ver que, al contrario, Dios siempre insiste en su amor, siempre insiste en su misericordia y siempre estuvo acompañándolos, pero ellos no lo vieron así. Sí, y yo quería como conectar cuál es la experiencia, qué pasa ahí. Hay una falta de fe, ¿cierto?, por parte del pueblo, hay una sordera, no querer escuchar, no querer aceptar, y además hay una ceguera, no ver. Miren la secuencia: la falta de fe, la sordera y la ceguera son las que anulan la lectura del actuar de Dios, ¿cierto? Que es lo que ya habíamos mencionado como una postura antiteológica de no descubrir realmente quién es Dios. Bueno, con esos aspectos yo invitaría a que leyéramos la última sección, la número 7, que llamamos del versículo 44 al 46, para cerrar esta lectura. Ok, del 44 al 46 entonces dice: los amorreos que vivían en la montaña salieron a vuestro encuentro, os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir hasta Jormá. Al regreso llorasteis ante el Señor, pero el Señor no escuchó vuestro lamento ni os prestó atención, y os visteis obligados a permanecer tanto tiempo en Cades. Bueno, mire aquí como comienza el efecto final de esa desobediencia y de esa actitud. Si miramos los verbos, ¿no? Inicia el versículo 44 hablando de que los amorreos son los habitantes de ese lugar, de ese monte,
¿cierto? Que Dios les había dicho que subieran, ¿no? Aquí aparece que salen al encuentro quienes los amorreos los persiguen y los derrotan, ¿no? O sea que mire que el efecto de el no acatar a Dios es fruto de esa actitud obstinada, ¿cierto? De desobediencia. ¿Y cómo volvieron? Volvieron llorando, ¿no? ¿Por qué? Porque se dan cuenta que Dios ya no escuchó, ¿no?, esa intervención, esa acción, sino que sencillamente el fruto, la consecuencia fue la derrota significativa y el devolverse, ¿no?, hacia atrás a una experiencia que ya tenían como superada, ¿no? Ya la tenían superada y que estos no aceptaron, no acataron. Muy bien, pues esta perícopa ha sido una perícopa bastante interesante. Vamos a retomar algunos elementos para terminarla y en el próximo programa continuar con la siguiente perícopa. Pero entonces, como a manera de recoger un poco todos los elementos que vimos acá desde el 1.19 hasta el 1.46, que fue el que acabamos de leer. Entonces, durante toda esta perícopa tan grande del 19 al 46, lo primero que resaltamos es que a partir de ese momento el pueblo está en marcha. Listo, Dios ya les había dado el mandato, les había dicho suban, salgan, pasen, y entonces aquí el pueblo empieza a marchar, está en marcha. Precisamente por los verbos salimos, cruzamos, en respuesta a esa orden de Yahvé que había sido en el versículo 7. Entonces vemos que hay dos verbos, o dos acciones más bien, el mandato y la acción, que van a ser el hilo conductor de esta perícopa, pero no solo de esta perícopa, sino también de los 3 primeros capítulos. Otra cosa que podemos resaltar es que el Señor entonces, como Él es el que da el mandato, es el verdadero guía y líder del pueblo, y que la marcha está en las manos de Dios. Después de esta, entonces entramos directamente al texto y empezamos a pasear por él en siete grandes partes. La primera mitad presenta un modelo de reforma, ¿no?, a la respuesta del pueblo a la orden de Dios. Pero en estas primeras partes, o en estas 7 partes, encontramos que Dios les dice, les ha dado una buena tierra, y el profesor Miguel nos hacía recordar algunos capítulos el primer capítulo de Génesis, donde el Señor hizo la creación y les dijo todo lo que, y dice el capítulo 1 de Génesis, todo lo que Dios hizo fue bueno. Cuando nosotros hacemos un análisis semántico de ese bueno que se repite en el capítulo 1, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, en alguna ocasión estábamos estudiando ese pasaje y decíamos que ahí bueno, ¿qué significa? Bueno no es bonito, ay qué bello es, sino bueno es cada cosa que Dios creó cumplió el papel para lo cual fue diseñado. Entonces, si Dios les estaba diciendo que la tierra era buena, es perfecta, si podríamos parafrasearlo, es perfecta para construir el pueblo, para construir el proyecto de pueblo que Dios quería. Pero ellos tuvieron una sospecha en la segunda parte, versículos 22 al 25, y mandaron a Moisés. No obstante, bueno, tenemos la experiencia, Dios nos liberó, interesante, sabemos lo que es estar en el desierto, sabemos sus hazañas, su poder, en fin. No obstante, manda a alguien allá para que reconozca la tierra. Esa sospecha, aunque Moisés dijo, bueno, me pareció prudente hacerlo, no obstante, esa sospecha llevó a otra cuestión, y fue al temor que el pueblo tuvo para subir. El temor, como tú nos decías, llevó a la incredulidad, y la incredulidad llevó a la desobediencia, y eso que produjo 2 efectos gravísimos: el enojo de Dios y el no escuchar de Dios ya a las súplicas de ellos. Entonces encontramos que primero el pueblo no quiso, luego cuando ya ven enojado a Dios dijeron, bueno, ahora sí vamos a subir, y ya Dios dice, no, los escucho y tienen que devolverse. Entonces acabo de hacer un pequeño como resumen del programa pasado y del programa de hoy. En este minuto que nos queda, profesor Miguel, danos unas palabras como para terminar esta parte. Bueno, yo quería hacer un énfasis en el tema generacional, porque en este texto nos habla o nos muestra en estos primeros capítulos 3 generaciones. Una, la de los padres, que fue rebelde y mala y que no pudo entrar en la tierra prometida,
Desde la perspectiva de la audiencia de Moisés en Moab hay una segunda generación, una generación del ayer, que es una generación también pasada, y por último la generación de los hijos pequeños, que aunque no saben distinguir entre el bien y el mal, esa es la generación a la cual se le va a dirigir Moisés, y serán los que van a ser responsables de participar en este mañana, en este futuro, de asumir la tierra prometida, a la cual Dios les da la invitación y les da la oportunidad de volver. Quienes no son obedientes, quienes no reconocen a Dios, se apartan de su experiencia y no son partícipes de esta tierra prometida. Los que, aunque siendo pequeños e infantes, aprenderán a distinguir entre el bien y el mal, y serán los responsables del futuro del pueblo que recibe la tierra prometida. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que nosotros podríamos finalmente plantearnos la pregunta: ¿de cuál generación somos? ¿De la que no creemos o de la generación actual que escuchará al Señor y entrará a poseer la tierra y construirá un proyecto de pueblo de Dios? Un saludo fraterno para todos y todas.